Antes de continuar, sí les quisiera decir que si no tienen de pronto alguna libreta en mano, si no la tienen, pueden buscarla, algo donde apuntar y una Biblia si la tienen en físico, mucho mejor. Porque hoy vamos a estar trabajando algo muy práctico, donde vamos a estar haciendo ciertos análisis, como lo dice el tema. Entonces, para que tengan a la mano su Biblia y su libreta de apuntes. Bueno, entonces vamos a meditar un poco en, en este versículo. Un versículo creo que de los más conocidos por todo cristiano, la cual nos dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero en esta ocasión sí quisiera que alguno de ustedes compartiera con nosotros en qué le dice la palabra a usted por medio de este versículo, o qué le recuerda. O así como el salmista usó esta comparación, ¿sí o no? Aquí vemos una figura literaria que estuvimos viéndola el sábado pasado. Y es que la palabra la está comparando con una lámpara que alumbra que en su camino, que alumbra a sus pies. Entonces, así como el salmista hizo esta comparación, eh, yo sí quisiera escucharles a alguno de ustedes que nos comparte y nos diga para usted qué es la palabra de Dios. No sé quién quiera decir algo para comenzar para usted. ¿Qué es la palabra de Dios? Para el salmista es una luz que ilumina su camino. Para usted, ¿qué es la palabra de Dios? Buenas noches. Bueno, para mí la palabra de Dios es verdad, es libertad. Y siento que con eso el Señor nos quiso guiar para que nosotros supiéramos el camino y no andar como aferrados al pecado, sino que nos daba pautas muchas veces, nos dice cómo apartarnos del mal y seguir su camino, que es de amor y verdad. Entonces, Amén. Así es. ¿Alguien más? Bueno, yo también considero eso lo que acaba de decir nuestra hermana Jessica, pero además de eso, considero que para mí la palabra de Dios es esperanza, es ese camino que, digamos, cuando no tengo nada, cuando me siento tal vez inconsistente, deprimido, me siento bajo de autoestima, ella me da una esperanza, me habla en sí y la considero como esa fuente de vida que es la palabra de Dios para mí. Ok, amén, así es. Si usted, bueno, en el Salmo 119 es un salmo, sabemos nosotros que es el más largo, el capítulo más largo que hay en la Biblia, es el Salmo 119, y es un salmo que habla o es dedicado a la palabra. Un salmo que habla eh, maravillas de lo que es la palabra de Dios. Y así como dice la palabra que es una lámpara, que es lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Nosotros caminamos en un mundo de ¿qué? De oscuridad. Un mundo en donde la maldad y el pecado se ha multiplicado y se ha multiplicado exponencialmente. En un mundo donde incluso lo normal, lo común es el pecado. Siempre va ligado al pecado, lo común.
que muchas veces todo gira en torno al pecado. Y estamos en ese camino, en un camino lleno de oscuridad, pero entonces en la palabra de Dios podemos caminar en la luz, esa luz que nos lleva, como decía nuestra hermana Jessica, a la verdad. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros tiene que usar la palabra de Dios de manera que personal, de manera práctica y de manera constante. Porque de esta manera es que la palabra entonces pasa a ser lumbrera a nuestro camino cuando nosotros empezamos a tomarla de una manera práctica, de una manera viva, cuando empezamos a vivir en su palabra. Y siempre tiene que ser de una manera constante. De pronto a los que han conducido un vehículo en las horas de la noche, usted va conduciendo ese vehículo, usted tiene su luz delantera ahí que va viendo lo que se le atraviesa en el camino, si el camino tiene baches, si tiene huecos, si tiene cualquier tipo de anomalía, usted la puede ver con anticipación, usted puede esquivarla, usted puede disminuir la velocidad. ¿Para qué? Para evitar accidentes, ¿sí o no? Pero si esa luz se apaga, así sea por 2 minutos, así sea por 1 minuto, así sea por unos cuantos segundos, y usted sigue a 100 por hora, usted nada más en unos cuantos segundos puede tener un accidente. Por nada más tener un instante de oscuridad en su camino. Por eso tiene que ser de una manera constante. Entonces, para poder ver este camino y discernir, porque la palabra también es luz en eso, para poder discernir, para poder ver lo que está enfrente de nosotros, para poder identificar también lo que está enfrente de nosotros. Necesitamos nosotros de la palabra. Y también la palabra, podemos decir que es una luz ¿a qué? A nuestra mente, porque nuestra mente estaba en tinieblas, cuando solamente teníamos pensamiento de continua maldad, cuando en nuestro corazón había continua maldad, todo el tiempo había maldad. Pero entonces, esa palabra de Dios, el Evangelio que es poder, y ese poder que te hace nueva criatura, que te hizo nacer de nuevo, también te hizo iluminar tu mente y entender muchas cosas, conocer a Dios, conocer a Cristo, las cosas que Él hace, su voluntad, experimentar su presencia, también pasa a ser una lumbrera a tu mente, así como también es una lumbrera a tus pies. Amén. ¿Sí Amén. me escucharon? Pero, amén. Escuchaba Amén. a veces algo que tienen estas reuniones así virtuales es que a veces uno escucha silencio y uno a veces se siente como que hablándole a una pantalla. Uno dice, oye, estoy loco hablándole a una pantalla. Sí, sí, Pero sí. bueno, entonces, antes de seguir, vamos a orar nuevamente y, bueno, pedirle a Dios que en este tiempo, en este rato que vamos a estar, siga enseñándonos todas esas cosas que son necesarias para el crecimiento nuestro en Cristo Jesús. Y para que esa palabra sea siempre nuestra lumbrera en nuestro camino y en nuestro entendimiento también. Porque como dice la palabra, nosotros tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12, versículo 2, para que así entonces podamos comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que no nos conformemos a la oscuridad de este mundo, que no nos conformemos a este siglo. Así lo dice Romanos 12:2. Lo que hemos leído ese versículo, podemos recordar lo que nos dice esa palabra en ese versículo. Entonces no nos conformemos al pensamiento o a las corrientes ideológicas de este mundo, al pensamiento de este mundo, sino que tratemos de siempre renovar constantemente nuestra mente en Cristo. Porque si nosotros tenemos luz en nuestra mente, tenemos luz en nuestros ojos para ver y tenemos luz también en nuestros pies para caminar en ese camino que Dios nos muestra. Amén.
Entonces les invito a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te glorificamos a ti, te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Dios. Padre Santo, porque tú te la mereces. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu santa voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu soberanía, bendito Dios. Padre Santo, porque todo está sujeto a ti, porque todo, bendito Dios, Señor, es por ti, Padre Celestial, Padre Santo, y en ti, bendito Dios, Señor, es que nosotros, bendito Dios, encomendamos, Señor, ahora nuestra vida, Señor. En estos momentos, Señor, encomendamos, Señor, este tiempo, bendito Rey, para que seas tú, Señor, hablando, para que seas tú enseñando, bendito Rey, para que seas tú mostrando, bendito Dios. Padre Santo, tu voluntad, tu propósito, Señor, para que seas mostrándonos, bendito Rey, Señor, a ti mismo, Señor. Padre Santo, bendito Dios, Señor, eh, encomendamos este momento a ti, Señor, que sea para la gloria y honra de tu nombre, bendito Rey. Padre Santo, que esta palabra, bendito Rey, que es tu palabra, bendito Dios, Señor, sea siempre una palabra viva, Padre Santo, en nosotros. Tu palabra nunca vuelve vacía, bendito Rey. Padre Santo, que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, sea tu palabra, Padre Santo, hablando y sea tu palabra transformando también. Que sea tu palabra, Señor, haciendo lo que tenga que hacer. Bendito Dios. Padre Santo, te pido, Rey, que seas tú también poniendo, Señor, esa necesidad de nosotros, en nosotros, Padre Celestial, para llegar a tu palabra, para alimentarnos de ella, bendito Rey. Padre Santo, que tengamos el gozo, el deleite, el regocijo, Señor, en tu palabra. Padre Celestial, así como muchas veces nos deleitamos, Señor, comiendo un manjar, Padre Celestial, así podamos deleitarnos también, Señor, comiendo de este pan espiritual que es tu palabra, bendito Dios. Padre Santo, la cual es útil, Señor, para nuestro crecimiento, Señor, para el perfeccionamiento, Señor, del cuerpo de Cristo, bendito Rey. Padre Santo, Señor, para que seamos perfectamente entrenados para toda buena obra, como dice tu palabra, bendito Dios. Padre Santo, y que esta palabra, bendito Rey, sea útil, bendito Dios, Señor, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, bendito Rey. Padre Santo, Señor, para que podamos, Señor, crecer en fe para la salvación, bendito Rey. Padre Santo, Señor, que tu palabra siempre sea viva, Señor, en nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, bendito Rey. Amén. Bueno, chicos, entonces, continuando con el tema, esta vez vamos a ver el análisis que podemos catalogarlo como una técnica adicional, la técnica del análisis. Y esta vez vamos a verlo. Quiero que miren este ejemplo. Este es un caballo, el dibujito de un caballo, ¿sí o no? Pero, ¿qué se hizo en ese dibujo? Se tomó al caballo como algo entero, ¿sí o no? Y se dividió en varias partes. A veces para estudiar de pronto la anatomía, en este caso, la anatomía de un animal, a veces es necesario de pronto hacerlo en cierto orden y hacerlo también por partes. Así entonces como nosotros dividimos, así tomando este ejemplo, así como nosotros podemos dividir un entero en varias partes, así es que nosotros podemos dividir un texto bíblico para tener un mayor análisis. O más bien, por medio del análisis podemos desglosar o dividir un texto bíblico. Entonces, en esta técnica lo que vamos a aprender es a dividir un entero en sus partes. Entonces, al leer el texto bíblico, podemos encontrar diversos enfoques dentro de este. Usted cuando lee, por ejemplo, Génesis, y menciona Génesis porque es un ejemplo que vamos a tocar ahorita más adelante. Cuando usted lee Génesis, y esta es una pregunta, voy a lanzar esta pregunta. Usted lee el libro de Génesis, es un libro que tiene 50 capítulos. No tengo el dato exactamente de cuántos versículos tiene, pero es un libro extenso, 50 capítulos. Hermana Eliana, está ahí. Por favor, abra su micrófono para escucharla.
Sí, sí. Bueno, mencióname alguna de las historias de los distintos personajes que uno encuentra en Génesis. El arca de Noé, Ajá, sobre Noé. sí, sobre Noé, exacto. Adán y Eva, Adán y Eva, sí. Caín y Abel. Ujú. Bueno, ahí. Hermano Eduardo, ¿puede continuar diciéndome qué otras historias podemos encontrar en el Génesis? Eliana las dijo ya por mí, era que yo sabía. Dale. No, pues qué No, salida tan no. fácil. No sé, hermana Mayrita, hermana Mayra. Sí, ¿Qué? cuando venden a José, puede ser, ¿no? Bueno, la historia, podemos hablar de la historia de José, toda la historia de José, ¿sí o no? Ahora, Bueno, incluso, vamos a quedarnos con José. Ya hemos visto que un solo libro de la Biblia puede tener diversos enfoques, o dicho en otras palabras, puede tener muchas historias, y esas historias se pueden dividir en microhistorias, por así decirlo, ¿sí o no? Entonces, si nada más nos paramos, tomando el ejemplo de José, en la historia de José, nosotros podemos ver que la historia de José también está dividida en muchas etapas. Cuando José estaba bastante jovencito, y tuvo los sueños, que le contó la interpretación de estos sueños a su familia, a sus hermanos y a su papá, que se provocó el celo de los hermanos, que lo vendieron, que luego estuvo en la casa de Potifar, que lo culparon de algo que no hizo, que estuvo en la cárcel. Entonces aquí vemos que esa historia se divide en pequeñas microhistorias. A veces nosotros en la iglesia hemos escuchado predicaciones donde se enfocan nada más en una partecita de esa historia. A veces hay enseñanzas, meditaciones, devocionales o predicaciones de la vida de José donde se enfocan, por ejemplo, en la interpretación de los sueños nada más. O donde se enfocan, por ejemplo, en la prueba que tuvo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Entonces, a veces solamente se puede tomar un fragmento, ¿sí o no? No necesariamente toda la historia, ni tampoco todo el libro de Génesis, sino esa parte. Entonces, a eso es donde nosotros queremos llegar con esta técnica del análisis. Primero que todo, leer, porque es necesario, para esta técnica del análisis es necesario que nosotros tengamos una lectura completa general y podamos identificar en ella, pues, esas divisiones que hay dentro del libro. Entonces, continuando aquí leyendo, dice, dentro de los diversos enfoques dentro de para una mayor comprensión, desglosamos el texto, ya sean libros, capítulos y versículos, en varias partes. Entonces, la Biblia de por sí está dividida en libros, capítulos y versículos, precisamente para eso, para una mayor comprensión, también para poderla memorizar de una mejor manera, también nos puede servir, para poder entenderla y estudiarla también de una mejor manera. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en lo que hay en la Biblia con respecto a eso. Entonces, la técnica del análisis, imagínense que el texto bíblico es una cuerda. Ustedes saben que usted coge una cuerda, usted le corta una punta y uno empieza, no recuerdo ahora la palabra, a veces hay muchas cuerdas que vienen como trenzadas, entonces usted empieza como a soltarle todas las hebras que están ahí trenzadas, empieza a soltar, a soltar, a soltar y a soltar. Entonces, en un texto bíblico, habíamos puesto el ejemplo del libro, pero a veces un capítulo también se puede dividir también en pequeñas fracciones, en pequeñas secciones. Entonces,
la idea con la técnica de análisis es tomar un texto bíblico y descomponerlo en sus pequeñas fibras, en sus pequeñas hebras, como se puede decir cualquier término. Entonces, tomando el ejemplo acá, usted puede tomar ya sea un libro o un texto o un capítulo o cierto número de capítulos y usted puede agruparlos ¿en qué? En secciones, en temas, en títulos, en subtítulos, en versos y así sucesivamente. Cada vez desmenuzarlo un poquito más pequeño y sacando partículas más pequeñas. Eso es lo que se busca con la técnica del análisis. Listo. Bueno, algo para tener en cuenta en la técnica del análisis es lo siguiente. La Biblia fue inspirada por Dios a hombres. O sea, Dios, por medio de, Él inspiró a hombres y les reveló la palabra a hombres para que estos escribieran la Biblia, ¿sí o no? Entonces, como dice la palabra en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero la Biblia que nosotros conocemos comúnmente, y ahí sí quiero que usted tome su Biblia física y la abra en cualquier parte, ábrala en cualquier parte y mírela. Usted se da cuenta y no sé si alcanzan a ver bien, de pronto, esta es una foto de mi Biblia y miren lo que yo señalé aquí, dice, el número 18 es el capítulo 18. Esta partecita de aquí viene siendo un título que está asignado en ese capítulo. Y esto aquí pequeñito es un numerito que nosotros sabemos que se llama versículo. Bueno, la Biblia cuando fue escrita originalmente, no fue escrita, por ejemplo, vamos a tomar a un escritor, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribió las cartas, las epístolas, él no escribió título, tal, capítulo 1, verso 1, ta, 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 verso 2, ta, 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 y no. Estos autores, estos escritores, ellos escribían un texto de corrido, sin títulos, sin capítulos, sin versículos, sin nada. Originalmente, la Biblia, muchos libros de la Biblia se escribían en rollos, así como pueden verlos aquí en esta imagen. Porque antes no existía la imprenta ni tampoco existían los libros que normalmente conocemos nosotros acá, que tienen pasta dura, que tienen hojas, páginas empaginadas. No, acá eran así una especie de rollos. Estos rollos uno los iba abriendo y iba uno corriendo el rollo, eran rollos bastante gruesos. Y uno ahí iba avanzando en el libro. Antes era escrito, la Biblia originalmente fue escrita así. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos estudiosos ya en tiempos, ya después de Cristo, muchos años después, esta división de la Biblia en capítulos, en títulos y en versículos, la hicieron fue hombres estudiosos de la Biblia. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a los lectores a una búsqueda más eficaz. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a buscar en la Biblia, y yo a ustedes les menciono el libro. Yo a ustedes les menciono el libro, les menciono el capítulo y les menciono el versículo si es necesario, ¿sí o no? Y ustedes van directico. Y ustedes encuentran el texto bíblico que yo también tengo, ¿sí o no? ¿Qué tal que la Biblia no estuviese dividida en capítulos? ¿Qué tal que la Biblia no estuviese dividida en versículos? ¿Qué les dijera yo? Bueno, hermanos, busquen en el libro de Proverbios, más o menos como en la tercera hojita, al final, en el último parrafito. Sería muy difícil, ¿sí o no? Sería muy difícil la búsqueda del texto bíblico así, de esa manera. Entonces estos hombres lo hicieron así, de esa manera, para una mejor búsqueda y también para una mejor comprensión. Por eso ellos dividieron entonces los textos bíblicos. Este trabajo que hicieron estas personas se puede decir que fue un análisis del texto. Ellos leían y ellos ahí le asignaban títulos. Bueno, ahora, actualmente hay tantas versiones bíblicas
y muchas de ellas ya tienen diferencia de títulos. Por ejemplo, vayámonos a Génesis 1 y yo le quiero preguntar a, a Mayrita, ¿cómo se llama el título? ¿Cuál es el título del capítulo? Un momento. Sí, ¿cuál es el nombre o el título del capítulo 2? Mm, No me acuerdo y no tengo la Biblia ahora mismo aquí. Ah, ok. Alguien que tenga la Biblia en mano, que, que me diga cuál es el nombre del título que está en el capítulo 2 de Génesis. Eh, no tiene. En el versículo que está más abajito, hay un título, ¿sí o no? Versículo. Más abajito del capítulo 2 hay un título. ¿No es el hombre en el huerto del Edén? Muy Ah, bien, el hombre en el huerto del Edén. La Biblia, en el libro de Génesis lo escribió Moisés. Cuando Moisés escribió la Biblia, o sea, ese libro de Génesis, él no escribió ese título. Ese título lo pusieron ¿quiénes? Estos hombres que organizaron la Biblia. Ellos pusieron ese título. Entonces, estas divisiones que podemos ver de los títulos, de los capítulos, es resultado de un análisis bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, así como estas personas lo hicieron, usted también puede hacer divisiones de la Biblia. Usted puede dividir los textos bíblicos y no necesariamente quedarse con esos títulos que le brinda la Biblia ahí, sino también usted puede desglosar, incluso desmenuzar un poco más la Biblia en sus divisiones. Entonces les voy a poner un ejemplo. Ahí mismo quédense en Génesis. Todos, por favor, quédense, vayan en sus Biblias a Génesis y vamos a ir revisando los textos. Y miren cómo está aquí. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo hacer un análisis bíblico. Primero que todo, la historia, por ejemplo, de Adán, la historia de Adán se encuentra a partir del capítulo 2, que es donde habla del huerto, del hombre en el huerto del Edén, ¿no? Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 se habla de Adán. Entonces yo aquí, en la Biblia no me aparece así, pero yo vengo y pongo aquí una sección grande y le pongo la historia de Adán. Esa historia yo vengo y la divido en varias partecitas, que son, vamos así llamarlo los temas, son las partecitas en las que está dividida la historia de Adán. Si se dan cuenta cómo se va dividiendo por temas, se va desenredando esa trenza, listo. Entonces yo puedo ponerle títulos como yo quiera ponerle. Si quiero ponerle los mismos títulos que están en la Biblia, puede ser. Pero yo también puedo ponerle títulos que me ayuden de pronto a recordar muy bien el tema. Por ejemplo, estos que están aquí, la mayoría son iguales que la Biblia, pero hay otros que yo los puse como me pareció a mí. Y al ladito enseguida les puse de qué versículo hasta qué versículo iba esa partecita, ese fragmento del tema. Entonces, por ejemplo, la historia de Adán se divide en 4 partes. La primera, que es ir, vaya revisando ahí conmigo en su Biblia, desde el capítulo 2, versículo 2:4 hasta el 2:25, ¿de qué se habla? De Adán en el huerto del Edén. Listo. Después, desde el versículo 3:1 hasta el 3:24, ¿de qué se habla? De la desobediencia o caída del hombre, o la caída de Adán y Eva. Yo aquí le puse la desobediencia o caída de Adán. Usted le puede poner la desobediencia y caída del hombre, o desobediencia y caída de Adán y Eva. O también puede colocarle el pecado, la entrada del pecado en la humanidad. Usted puede ponerle el título que usted quiera. No necesariamente tiene que ser el mismo. Usted puede ponerle el que usted quiera. Listo.
Después la tercera parte de la historia de Adán, la que está en el capítulo 4. Acá en mi Biblia aparece Caín y Abel. Acá yo como quise ponerle conflicto de los hijos de Adán. Así. Usted puede ponerlo como usted quiera. ¿De dónde va esa parte, esa sección? Desde el capítulo 4.1 hasta el capítulo 4.26. Ahí va esa sección. Y la última sección es la que habla sobre la descendencia de Abraham, que ahí empiezan a hablar de los nombres de los hijos, de los hijos, de los hijos y de los hijos, y así sucesivamente. ¿De dónde va? Del versículo 5.1 al 5.32. Entonces, este pequeño análisis es un ejemplo muy básico. Es un ejemplo de qué? De un análisis de texto. A veces, por ejemplo, bueno, acá habíamos visto también, se me había pasado la primera parte, el capítulo 1. El tema es la creación. Esa sección, ¿cómo le llamé? El principio de todo. Así, yo quise llamarla el principio de todo. ¿Y de dónde va? Del versículo 1.1 hasta el 2.3. Listo. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos ir poniendo, agrupando, porque si se dan cuenta, yo aquí, en la de Adán, tomé el capítulo 2, 3, 4 y 5. Todo esto lo agrupé en una sección. ¿Y cómo llamé esa sección? La historia de Adán. Ahí está. Acá nuevamente, aquí si pueden ver el cursor, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, todo esto habla de la historia de ¿quién? De Noé. Entonces yo agrupé esos 5 capítulos y lo nombré Historia de Noé, en una sección llamada Historia de Noé. Esa historia está dividida en varios temas. Entonces, sigan ahí en la Biblia y vayan comparando con los títulos que salen en la Biblia. En el versículo 6.1, váyanse al capítulo 6.1. ¿Cuál es, Eliana? Tú que me contestaste ahora, ¿cuál es el título que aparece en ese capítulo 6? El título es La maldad de los hombres. Ok, la maldad de los hombres. Si usted quiere, puede ponerle ese mismo. Yo acá que le puse aumento de la corrupción en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo leí ese texto bíblico, lo que hablaba ahí, lo que yo pude percibir, era que la maldad de los hombres se había incrementado y prácticamente no había ni un justo en la tierra. O sea, desde que Adán y Eva pecaron, se había multiplicado la maldad hasta un punto que era insoportable para Dios ver tanta maldad y tanto pecado en el mundo. Entonces yo lo titulé ese tema aumento de la corrupción de la tierra o aumento del pecado en el mundo. También usted puede colocarlo como usted quiera. Así sucesivamente. Entonces, mire que ya en el versículo 6, capítulo 6, versículo 9, el nombre que yo tengo en mi Biblia es Noé construye el arca. Yo vine ese texto que va del verso 9 al verso 22, ¿sí o no? Hay un texto, ese título, Noé construye el arca, va del 9 al 22. Pero ese texto yo lo dividí en dos partecitas. Del verso 9 hasta el verso 13, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia no hay título en el verso 13, pero hasta ahí, que noté yo, que ahí es donde Dios hace un llamado a Noé y le ordena hacer el arca. Entonces yo por eso aquí metí ese tema. ¿Cómo lo llamé? Llamado de Noé a hacer el arca, del 6.9 hasta el 6.13. Aquí en la Biblia no está esa división, pero yo quise ponérsela, porque eso me ayuda a mí a entender un poco más la historia de Noé, por ejemplo. Listo. Luego, ya desde el versículo 14 hasta el 22, ahí sí entonces puse yo especificaciones del arca. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios empieza a hablar, a decirle a Noé cómo iba a ser el arca, que de 300 codos de largo, que 50 de ancho, que 30 de alto y así sucesivamente. Listo. Entonces, bueno, ahí en adelante, para no alargarnos más,
Pero así de esa manera es que uno hace un análisis bíblico. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me confirmen los que están aquí presentes en la reunión. Hermano Jorge Carrascal, Dios te bendiga, estás aquí presente. Los que están aquí presentes en la reunión tienen su Biblia y tienen su libreta de apuntes a la mano. Amén. 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 El hermano Eduardo, Jessica. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es con el libro de Jonás. Entonces yo les voy a mostrar, váyanse al libro de Jonás. Les voy a mostrar un ejemplo de análisis. Ya ustedes saben, ¿qué es el análisis? Hacer divisiones del texto bíblico. Memorícese eso. Un análisis bíblico es hacer divisiones de ese texto bíblico, ¿vale? Entonces, aquí yo les estoy mostrando un ejemplo del capítulo 1 de Jonás. Esperen un momento, yo también acá lo estoy buscando. Listo, ya lo encontré. En sus Biblias, el capítulo 1 solamente tiene un título. Y dice Jonás huye de Jehová. Solamente. Bueno, en mi Biblia dice así. No sé si en sus Biblias tiene otro título. Pero que yo sepa, el capítulo 1 tiene un solo título. ¿Vale? Pero miren este análisis que aquí les estoy mostrando. Que de ese solo título se pudo descomponer 3 subtítulos y que este subtítulo incluso se descompuso en 2 subtítulos más. Esto nos ayuda a comprender, incluso cuando nosotros leemos esta partecita, ya nosotros nos podemos hacer una idea de lo que trata el libro de Jonás, nada más leyendo los títulos. Por eso es la importancia del análisis, porque nos ayuda a entender de una manera panorámica los textos bíblicos. Entonces, si nosotros leemos, sin necesidad de leer el libro acá, la Biblia, si nosotros leemos los títulos, primero leemos que Jonás es escogido. Ah, bueno, entonces Dios escogió a Jonás. La primera parte dice que instrucciones a Jonás, o sea, Dios le da instrucciones a él. Pero ¿qué pasa? En la segunda parte, que Jonás desobedece. Entonces le puse desobediencia de Jonás, que es el versículo 3. Luego del versículo 4 al 17 se da que el viaje de Jonás. Listo. Ahora, ese viaje de Jonás se divide en 2 partes. Una en donde hay una tormenta en alta mar, que va del versículo 4 al 14. Listo. Entonces yo le pongo ese fragmentico en alta mar. Y luego del versículo 15 al 17 es cuando él es lanzado al agua y es comido por un pez gigante. Entonces le puse aquí el monstruo marino. Entonces aquí vemos que nada más con leer los títulos uno va viendo la estructura. Escuche bien esta palabra. La estructura del capítulo 1 de Jonás. Listo. ¿Me entendieron? Por favor, confírmenme. Amén. Sí. Ok. Amén, amén. Comprendido todo. Entonces. Sí, amigo. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Dios te bendiga. Amén. Bueno. Entonces, escojan cualquiera de los... Jonás tiene 4 capítulos. Ya el primer capítulo, ya aquí yo les mostré el análisis, la estructura de ese primer capítulo. Escojan uno de los 3 capítulos que restan, o sea, el capítulo 2, 3 o 4. Escójanlo, léanlo y traten de hacerle unas divisiones así como está aquí. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, coméntanos, ¿qué capítulo leíste? El 3. Nínive se arrepiente. Ok. Entonces,
Cuéntanos, ¿cómo dividiste ese capítulo? O sea, yo iba leyendo y dependiendo de lo que me iba dando la información del capítulo, de eso le iba a sacar como el subtítulo. Entonces, del primero al segundo versículo 3 del capítulo 3, le puse Jonás recibe instrucciones por segunda vez. Ya, pues, leo el versículo o simplemente los No, títulos. no, simplemente ven mencionando Bueno. los títulos. Entonces, del capítulo 3, Del versículo saqué 3. que Jonás viaja a Nínive. Del versículo 3. Del versículo 4 y 5, que Jonás predica o lleva la noticia que el Señor le había hablado. En el capítulo 6, Versículo 6. el rey se entera de predicar. El versículo 6, sí. El versículo 6, el rey se entera de lo que Jonás estaba predicando. En el versículo 7 al 9, el rey habla de lo que estaba predicando Jonás sobre el perdón. El rey habla del perdón, Dios, que había escuchado. No se escucha bien. Jonás. Y tu micrófono no se escucha bien. Hola. Se escucha Hola. bajito. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Hola. ¿Y ahora se me escuchan bien? Sí. ¿De dónde me escucharon? Sí. Iba por el versículo 7, del 7 al 9. Iba por el versículo 7, del 7 al 9. Del 7 al 9, el rey habla de pedir perdón a Dios, ya que había escuchado lo que había hablado Jonás, y el versículo 10, Dios se apiada del pueblo de Nínive. Ok, eso es un análisis. En este caso, es un análisis bastante minucioso, porque aquí Jessica tuvo en cuenta bastante detalles. Como yo acá de pronto lo había hecho. No quiere decir que Jessica estaba mal y yo estaba bien, o que yo esté mal y Jessica bien. Eso es a consideración de cada uno. Entonces, yo del versículo 1 y el versículo 2, yo le había puesto, Dios da palabra a Jonás. El versículo 3 y el versículo, cogí el versículo 3, el versículo 4 y tomé yo y lo titulé La predicación de Jonás. Y del versículo 6 al versículo 9 yo lo titulé El arrepentimiento de Nínive. Y el versículo 10 lo llamé El perdón de Dios. Eso también, como lo hizo Jessica, es un poco más desmenuzado. Ella tuvo más divisiones. Lo dividió en una manera más pequeña, pero es un análisis. Esto es un ejemplo aquí que puede ser muy práctico. Para usted entender el texto, para usted también explicarlo, usted puede ir también por partes así de esa manera. ¿Alguien más terminó? ¿Alguien más terminó el ejercicio? Pero bueno, no está tan detallado como No lo hizo importa, Jessica. no importa. Bueno, ahí en el gran ¿Cuál título capítulo? dice, también el capítulo 3. Ok, muy bien. Listo, con Eduardo terminamos para entonces seguir. Listo, explíquenos. Donde dice el título Nínive se arrepiente, yo coloqué el título Pesar de Nínive, ¿verdad? Y del versículo del 1 al 2, yo coloqué orden a Jonás, ¿verdad? Ajá. Y del versículo 3 al 4 coloqué obediencia de Jonás, lo que le había dicho el Señor. Después, Exactamente. de 4 al 5 coloqué Jonás
llega a Nínive. Después el versículo 5, mensaje de Jonás al pueblo. Después que dio un mensaje, coloqué otro que es desesperación en la ciudad, o sea, en Nínive. Muy Y bien, por sí. último coloqué arrepentimiento del pueblo. Ok. Listo. Ok, Listo. muy bien. También muy bueno el ejercicio de nuestro hermano Eduardo. Entonces, ese es el ejercicio práctico de implementar esa técnica del análisis. Ya cada vez que usted implemente esta técnica y aparte de eso, todas las anteriores que hemos visto, o sea, investigar sobre los contextos, el contexto histórico, religioso, por ejemplo, ahí nos mencionan de varias cosas para recordar un poco los temas anteriores. ¿De dónde era Jonás? Bueno, ¿hacia dónde iba Jonás? Usted entonces busca ahí el contexto geográfico. Nínive, busca entonces Nínive a qué pertenecía. Usted busca eso, consulta sobre eso. Eh, Nosotros, bueno, leyendo el capítulo 4, ustedes se dan cuenta que Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a ese pueblo. Entonces uno hace esa pregunta, ¿por qué Jonás se enojó? ¿Cuál era el resentimiento que tenía Jonás? Entonces uno ahí empieza a desmenuzar y a sacar preguntas, a hacer observaciones, a hacer interpretaciones, a buscar el contexto histórico, a buscar contexto geográfico, el literario. Aquí vemos que el contexto literario, bueno, es un poco narrativo, cuenta la historia de lo que está pasando, es un poco narrativo, no hay metáforas, no hay símil, todo es muy textual, así muy literal, por así decirlo. ¿Ya? Lo de el pez gigante no era algo metafórico, no, fue un pez gigante que se tragó a Jonás, así literalmente. Entonces, eso tenerlo en cuenta, empezaron a desmenuzar. Entonces, aquí nos damos cuenta que aplicando todo lo de lo de las clases anteriores, por así decirlo, empieza uno a entender y a producir más material espiritual para uno de la Biblia. Empieza uno a extraer ese jugo. Listo. Entonces, bueno, aquí ya les voy a mostrar eh, un, una división, perdón, una estructura, porque a la final lo que usted está haciendo ahí está haciendo en la estructura del libro. Entonces aquí le estoy mostrando una estructura de todo el libro en general. El capítulo 1 ya les había mostrado. En el capítulo 2, que es cuando Jonás ora, está dividido en dos partes, el dolor de Jonás, que se expresa en el capítulo 1 y 9, y el versículo 10, el último versículo de ese capítulo, es la liberación de Jonás, cuando el pez vomita a Jonás. Listo. El capítulo 3, bueno, Jonás predica, ese fue un título que se le asignó. Los que ustedes le pusieron están bien, todos están bien. Eso es a consideración de cada quien. Entonces se dividió en cuatro. Primero, instrucciones a Jonás. Creo que Jessica había puesto así igualito, instrucciones, listo. El segundo, Jonás obedece. Creo que así igualito lo había puesto Eduardo. El tercero, arrepentimiento de los ninivitas, o sea, de los de Nínive. Y el cuarto, liberación a Nínive. O como de pronto yo acá lo había llamado, perdón de Dios a Nínive, por ejemplo. Y así. Entonces vemos que sí se parece mucho el análisis, o sea, el ejercicio estuvo muy bien, los felicito mucho, así estuvo muy bien el ejercicio. Y el capítulo 4 es Jonás se queja, que se dividió en dos partes. Primero la desilusión de Jonás y luego el plan de Dios, que va del versículo 9 al 11. Listo. Entonces, esto es en lo que consiste un análisis bíblico. Ahora yo les voy a mostrar este sitio y con esto terminamos. Esta página, este sitio, es un lugar que, bueno, he estado creando para que ustedes puedan consultar información extra bíblica para que ustedes puedan estudiar la Biblia de mejor manera. Entonces les voy a mostrar la página. Esta es más o menos la página. La página se llama Estudiemos la Biblia. Creo que un poquito explícito el título, Estudiemos la Biblia.
En la dirección es estudiemosbiblia.blogspot.com. Eso lo voy a copiar, lo voy a pegar acá en el chat. Ahí está la dirección de la página. Entonces, la página está dividida hasta el momento está, bueno, en su página de inicio, de bienvenida, y está esta pestañita que se llama Estudios por libro. Cuando le dan ahí, aquí ustedes pueden encontrar el listado de todos los libros de la Biblia, divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, usted está estudiando Génesis, entonces usted viene y da clic en Génesis. En este caso, como estábamos haciendo un ejercicio con Jonás, usted se va acá a Jonás. Todavía hay muchos libros que no tienen información. Solamente estos que están en grisecito son los que tienen información. Génesis, Éxodo y estos que están aquí. Y en el día de hoy le añadí el de Jonás. Listo, porque siempre es una tarea un poco demorada y apenas se va comenzando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a estudiar Jonás. Uno toca ahí, da clic en Jonás. Y aquí podemos ver que dice panorama del libro. Cuando usted le da ahí en panorama del libro, usted aquí encuentra un texto que habla sobre más o menos un contexto histórico para que usted entienda un poquito en qué contexto se escribió el libro de Jonás. Entonces aquí nos empiezan a mencionar el rey que reinaba en los tiempos más o menos de Jonás o lo que pasó en el reino tal. Todo eso usted lo pone en contexto para usted entender un poco cuál era la situación que estaba pasando en esos tiempos de Jonás. Entonces usted pone aquí panorama, le da clic panorama del libro y usted puede leer esta partecita. Devolviéndonos acá en la estructura del libro fue lo que nosotros hicimos. Y aquí se encuentran lo que les mostré en la diapositiva, la estructura del libro. Aquí está dividido tal cual como lo habíamos visto en la diapositiva. Y también algo adicional, información adicional sobre, por ejemplo, el propósito del libro o el mensaje que tiene el libro también. Usted puede leerlo. Entonces, eso fue escrito el libro. Esto es información adicional que a usted le puede ayudar. Aquí hay citas bíblicas que se complementan para que usted entienda. La naturaleza y propósito del libro. También usted puede aquí encontrar comentarios de teólogos que hablan sobre Jonás. Usted puede leer esto. Y también el uso que hizo el Señor Jesucristo hizo mención del libro de Jonás. Aquí también hay comentarios al respecto de eso que le ayudan a usted. Y el mensaje también que tiene este libro para nosotros como cristianos. Entonces aquí usted en esta página puede ir encontrando información muy útil para cuando usted vaya a estudiar la Biblia. Hasta el momento apenas esta página ha sido creada unos cuantos días, por eso apenas se le está introduciendo información, pero es una página que va a quedar al servicio de todos ustedes. Ahí tienen ustedes el link para que ustedes puedan tener acceso a ella. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces hasta ahí sería por